Y esta vez yo no quiero hablar de mayordomía otra vez. Anoche hablé de mayordomía. Algunas veces me invitan a iglesia para que predique 3, 4 enseñanzas sobre mayordomía, pero esta vez yo quiero hablar de Dios. Quiero hablar de Dios. Y el texto base para eso es el Salmo número 23. Salmo número 23, que ya leímos, del cual cantamos, y quiero leerlo de nuevo para ilustración y edificación. Salmo número 23. Salmos número 23. El tema sobre el que queremos hablar es sobre la fidelidad de Dios, fundamentado en este texto. La fidelidad de Dios. Cómo el Dios que nosotros servimos es Dios fiel en quien podemos confiar siempre. Voy a leer el Salmo, por favor, póngase de pie, amados hermanos. Salmo número 23, permítame leerlo esta vez, el texto, usted sigue con su vista la lectura. Dice aquí en el Salmo número 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si algo quisiera que usted llevara a su casa esta mañana, si algo de todo lo que queremos compartir, usted recuerde y nunca olvide, es esta frase: Dios es fiel. Dios es fiel. Nunca olvide eso, amado hermano. Mire, aunque le esté yendo mal, aunque usted, como dice el salmista aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque se levanten enemigos contra usted, nunca, nunca, nunca olvide, Dios es fiel. Y eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por este día memorable, el día del Señor, el día en que nosotros venimos aquí a tu santo templo para honrarte, para darte a ti la gloria, el honor, por quien tú eres, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Redentor, nuestro Creador. Gracias, Padre, por poder leer tu palabra y ahora poder compartirla. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú obres con poder y con gracia, que sea tu Santo Espíritu, Señor, usando tu siervo para llevar la enseñanza efectiva, la enseñanza eficaz al corazón de tu pueblo. Cierto, Padre, que reconocemos que no somos merecedores de estar aquí, porque somos pecadores, porque delante de ti, Señor, cada día fallamos, pero oramos que tu misericordia sea con nosotros y nos ayude a llevar con eficacia tu santa palabra. Obra en los corazones, Señor, cautiva las mentes, que cada uno de nosotros podamos estar allí, listos, prestos, preparados para escuchar tu palabra, que nuestra actitud sea la actitud de Samuel. Señor, habla porque tu siervo oye. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Uno de los libros más preciosos que tenemos en la Biblia es el libro de los Salmos. De hecho, el Salmo 117 se encuentra exactamente en el centro de la Biblia. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. Hay tantas cosas que encontramos aquí en el libro de los Salmos. Cada vez que podemos leer este libro, somos bendecidos, somos edificados. 150 capítulos escritos por aproximadamente 7 personajes. Encontramos a David, que es uno de los más prolíferos escritores del libro de los Salmos. David escribió 75 de los 150 salmos. Encontramos también los hijos de Coré, que escribieron 10 salmos.
Encontramos a Asaf, que escribió 12 salmos. Pero también encontramos a Salomón, a Moisés. Encontramos a Jedutum, que fueron de aquellos que Dios usó para escribir este portentoso libro. Los estudiosos de la Biblia clasifican al libro de los Salmos dentro del grupo de los libros sapienciales, o sea, libros de sabiduría. Otros dicen que el libro de los Salmos está dentro de las narrativas, literariamente hablando, dentro de las narrativas. Pero en cuanto al conocimiento, libros de sabiduría, libro de sabiduría. El libro de los Salmos tiene como tema general el que nosotros aprendamos a vivir la vida, una vida real en un mundo real, desde el punto de vista de dos aspectos. En primer lugar, vivimos en un mundo real, pero temporal. En otras palabras, nosotros aquí no somos espíritus. Tenemos cuerpo, tenemos sangre, somos materia. Y el libro de los Salmos, esa es una de las ideas que quiere transmitir a nuestras vidas. Estamos viviendo en un mundo material, en un mundo real, pero nos advierte que este mundo es pasajero. Es pasajero. Ya el pastor Amós habló de lo que dice allí en el Salmo 91, que dice que nosotros, nuestra edad, son como 70 y los más robustos 80 años. Y como quiera, sean muchos, sean pocos, cuando se alarga el tiempo, empiezan los problemas, las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque este mundo es temporal. Amados, nosotros estamos viviendo aquí preparándonos para la eternidad. Pero aquí no vamos a estar para siempre. Esto va a pasar un día. Y el libro de los Salmos nos advierte sobre esta realidad. El otro aspecto que presenta el libro de los Salmos es la vida desde el punto de vista de un mundo espiritual. No solamente un mundo material que es pasajero, sino que en segundo lugar hay todo un mundo que nosotros ahora mismo solo podemos ver a través de las Escrituras, pero no podemos palpar, no podemos ver los ángeles, no podemos ver a Dios, no podemos ver a Jesús, pero ese mundo es un mundo real también, y ese mundo es portentoso, y ese mundo es eterno, y un día nosotros estaremos de ese lado. Pero para llegar a ese lado, estamos viviendo en el mundo real, material, que es pasajero. En el libro de los Salmos encontramos diferentes tipos de salmos. Por ejemplo, aparecen los salmos que tienen que ver con la imprecación o salmos imprecatorios. Son salmos en donde el autor está pidiendo venganza a Dios por los enemigos que le han afectado. Y uno de los grandes escritores de salmos imprecatorios fue David. David era tremendo, dice: Señor, págale conforme a su maldad. Señor, destrúyelos. Señor, mátalos. David escribió salmos de esa manera. A usted y a mí hoy día no se nos va a ocurrir decir: Señor, ese vecino que me tiene y me hace la vida imposible, Señor, que cuando salga allá afuera, que un carro lo mate. Pero David hacía eso. Eso es lo llamado salmos imprecatorios. Tenemos el Salmo 51 también de David. El Salmo 51 es un salmo penitencial, que son los salmos donde el autor reconoce que le ha fallado a Dios, que ha pecado, y allí derrama su alma. David comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, a la multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones, contra ti solo he pecado. Eso es un salmo penitencial. El autor aparece allí confesando su maldad, confesando sus pecados. Pero hay otros salmos también interesantes, que son los salmos mesiánicos. Son salmos que podríamos decir, aunque algunos no están de acuerdo con esta idea, pero son salmos que se presentan como tipos de Cristo. Hablan acerca de Cristo, hablan del Mesías en forma profética. Esos salmos son salmos mesiánicos. Y hay otros salmos que son salmos generales. El Salmo 23 es uno de esos salmos. Un salmo precioso. Yo creo que el escrito más conocido del Antiguo Testamento es justamente el Salmo número 23. Aún personas que no son creyentes conocen el Salmo 23. De hecho, yo veo guaguas públicas, carros públicos, que dicen atrás en el vidrio:
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me parece que ustedes lo han visto también. Y cuando usted le pregunta al chofer, él no es cristiano. Le pregunta al dueño de la guagua, no es cristiano. Pero ellos saben que hay en la palabra de Dios algo así. Y que esa palabra es una palabra poderosa. Es una palabra poderosa. No sabemos en la época en que David escribió este salmo. Regularmente él, cada etapa de su vida, dedicaba tiempo a escribir. David no solamente era músico, era salmista, también David fue pastor de ovejas. Y es por eso que él, conociendo la idiosincrasia del pastoreo en el pueblo de Israel, tiene toda la avidez para escribir magistralmente sobre la figura del pastor. La figura del pastor. Regularmente un pastor es un hombre, pero aquí David está asignando esa cualidad a Dios. Él dice, Jehová es mi pastor. Y me gusta cómo él lo dice, porque no lo dice de manera que está hablando así, en forma general. David usa primera persona del singular. Él dice, Jehová es mi pastor. Qué bueno es, hermano, que nosotros, como creyentes, como cristianos, aprendamos a hablar de Dios en primera persona. Él es mi Dios. Él es mi redentor. Él es mi salvador. Fácilmente podemos decir, Dios es el redentor. Dios es el creador. Dios es el salvador. Pero qué precioso es cuando tú y yo podemos tener una vida de cercanía con Dios, una vida de intimidad con Dios, que cuando hablemos de Él nos lleve a hablar en primera persona. Él es mi pastor, como habla David aquí. Una de las cualidades de David, tenía defectos como todos nosotros. De hecho, David cometió un tremendo pecado. Y eso lo llevó a él a escribir justamente el Salmo penitencial, el número 51. Ahí en el Salmo 51, él está confesando ese pecado tremendo, donde cometió allí homicidio. Y también cometió adulterio y todo lo que se quiera decir allí. Fraguó con mucha malicia la muerte de Urías Eteo. Pero sin embargo, con todos sus defectos, podemos ver en este hombre a alguien cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Amado, David no movía un pie sin antes consultar a Dios. David era un hombre muy cercano a Dios. David era un hombre al que tú y yo debemos imitar en su vida de intimidad con Dios. David pudo disfrutar de la fidelidad de Dios en toda su vida. Cuando simplemente era un forajido que andaba corriendo por las acechanzas de Saúl con su ejército, Dios le protegió. Dios fue fiel protegiéndole. Cuando David llegó a ser rey, llegó a consumarse la bendición de ocupar el trono de Israel como el segundo rey de Israel. Él también fue guiado por Dios. Dios fue fiel y él fue fiel a su Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de uno de los atributos comunicables de Dios. En la teología sistemática existen numerosos atributos de Dios, como el amor, la santidad. Pero uno de los grandes atributos de Dios, que no es un atributo intrínseco y absoluto de Dios, sino que es un atributo comunicable, es decir, que ese atributo lo tiene Dios y Él también lo transfiere a nosotros. Lo que quiere decir es que Dios es fiel, pero tú y yo también podemos llegar a ser fieles. Amén. Esa es su voluntad para contigo y conmigo. Que aprendamos de Él, que Él es fiel, pero que tú y yo también podemos llegar a ser fieles. Y esa es su voluntad. Él quiere que tú y yo seamos fieles, fieles a su palabra, fieles a su obra, fieles a sus preceptos, pero fieles también en los votos y promesas que le hacemos a Él. Él quiere que seamos fieles.
Este salmo es probablemente el pasaje del Antiguo Testamento más leído, más estudiado, más conocido. Nosotros encontramos aquí muchas cosas acerca de la fidelidad de Dios. Aquí David usa un lenguaje figurado para referirse a este aspecto de Dios, la fidelidad de Dios. Este hermoso poema simplemente contiene 6 capítulos. Es decir, que no es tan extenso, pero sí es bastante profundo. Es bastante profundo. David aquí en el Salmo 23, utilizando algunas imágenes y figuras de la retórica, él revela en forma progresiva su relación personal con respecto a la fidelidad de Dios. La relación de él con ese aspecto de Dios. Y aquí encontramos varias declaraciones, específicamente 13 declaraciones poderosas, de las cuales voy a compartir las que el tiempo me permita compartir. Encontramos en primer lugar la declaración que aparece en el primer versículo, la primera parte: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esta expresión significa: Dios me guía y me cuida. Dios me guía y me cuida. Amados, Dios es nuestro guía. Dios es nuestro cuidador. ¿Tú sabes por qué tú y yo estamos en pie? ¿Y sabes por qué nosotros hemos sido bendecidos ampliamente? Porque Dios es quien nos guía y nos cuida. Debemos dejar y sacar de la mente la idea de que lo que nos ocurre es fortuito, es asunto que tiene que ver con la casualidad, con la mala suerte. No, un creyente no habla de mala suerte, porque el creyente sabe que Jehová es su pastor y que esto significa: Dios me guía y me cuida. Aún dentro de la providencia aflictiva de Dios, Dios va a usar aflicciones en tu vida, aflicciones en mi vida, y esas aflicciones también Dios las usa para bendecirnos. Dios está en control, nada se le va de sus manos. Él está en control. Jehová es mi pastor. Las ovejas son capaces de reconocer a su pastor a distancia. Las ovejas tienen una cualidad de que son mamíferos torpes. Fíjense que las ovejas ni siquiera tienen cuernos para defenderse. Su cuerpo es un poco deforme. Las ovejas tienen la vista corta. Se dice que una oveja no ve más allá de 1,5 metros. Si usted viene a distancia, la oveja no le ve. Pero sin embargo, tiene la capacidad de reconocer a su pastor. De hecho, por eso los pastores utilizan una serie de unos campanarios aquí en la cintura, porque cuando el pastor va caminando, la oveja se guía no porque lo ve, porque su vista es corta, se guía por el sonido de las campanas. Y así siguen al pastor. Así ellas están seguras de que su pastor está cerca. El pastor tiene cercanía con las ovejas y las ovejas con él. Las ovejas son animales dóciles, capaces de dar aún su vida en cualquier momento. Regularmente quien cuida las ovejas es el propietario o el pastor, y éste acostumbra a marcarlas para identificarlas de las demás ovejas. De manera que nosotros tenemos toda esa bendición de parte de Dios. Nosotros, al venir a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no somos del mundo. Ya no somos del otro redil. Ahora somos del redil del Dios Todopoderoso. Podemos decir, amados hermanos, que nosotros somos
como ovejas bajo el cuidado y la guianza de Dios. Tú y yo no somos una oveja, pero somos como oveja. Así somos. Dios es quien nos cuida. Él es quien nos guía. Pertenecemos a Dios de dos maneras. En primer lugar, pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Él nos creó, es nuestro creador. Pertenecemos a Él por creación. Y en segundo lugar, pertenecemos a Dios porque Él nos redimió, nos compró, nos salvó a precio de sangre. Pertenecemos a Dios. De manera que tú y yo podemos decir, como dijo David, Jehová es mi pastor. ¿Es Jehová tu pastor? Amén. Quizás hay una persona aquí que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Debo decirle que Dios le ama a usted también. Pero usted necesita abrir su corazón al Señor. Usted necesita ser salvo, ser salva. Usted necesita decirle, Señor, entra a mi corazón. Yo quiero vivir para ti. Para que usted pase a ser entonces una oveja del Señor. Y usted pueda decir con certeza, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En segundo lugar, nosotros vemos ahí mismo en el versículo 1 otra declaración de David. Nada me faltará. Nada me faltará. Esta expresión también es importante porque eso habla de dependencia. Dios no solamente cuida y protege, Dios suple también. Dios suple. Dios suplirá nuestras necesidades más perentorias. Él se ha comprometido a ser Dios que suple. ¿Te das cuenta que cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios empezó a crear todas las cosas, creó los animales, creó las plantas, los árboles que dan frutos, todo lo creó. Y el sexto día, dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y Dios los puso allí en el huerto. Pero fíjate que antes de colocar al hombre en el huerto, Él no lo colocó cuando la tierra estaba desordenada y vacía, porque Dios no es Dios de caos. Dios es Dios de provisión. Todo estaba allí. Allí estaban los árboles frutales. Allí estaban los árboles medicinales. Todo estaba allí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios que suple. David estaba seguro de ello. Por eso él dice, nada me faltará. Amado, si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Él provee. Él provee. Él es quien provee. De hecho, la vida tuya y mía, los años que hemos vivido, ha sido muestra de la gracia de Dios. Dios es quien provee la salud. Dios nos permite tener una mente lúcida. ¿Cuántas personas enajenadas mentales no vemos en las calles? Pues si tú y yo tenemos la mente lúcida, eso es parte de la provisión de Dios. Si tú y yo podemos venir y congregarnos, es parte de la provisión de Dios para ti y para mí. Amado, no hay nada mejor que te haya pasado a ti, que nos haya pasado a nosotros, que un día abrimos los ojos, entendimos nuestra condición pecaminosa, entregamos nuestra vida a Cristo y desde entonces vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo. No hay nada más bendito que eso. Una gran bendición. Algunas ovejas tienen el hábito de alejarse del lugar donde está el pastor y van allí a pacer, a buscar alimentos en lugares que ellas piensan que son los alimentos preferidos o predilectos. Y muchas veces esas ovejas tienen dificultades, tropiezan. Leí la historia de una oveja que se la había extraviado a su pastor. Y el pastor buscó la oveja, la buscó y no la encontró. Hasta que un día un labrador andaba por un lugar. Ese labrador se encargaba de trabajar
obras de cantería con rocas y piedras. Y este hombre fue a un lugar a buscar unas rocas que quería tallar para un trabajo. Y había allí una gran gruta, una gran cueva. Y él escuchaba un sonido. Ya hacía tiempo que el pastor había dejado por perder la oveja. Y ese labrador, cuando oye el ruido, entra a la cueva y cuando va con una lámpara y observa, hay algo allí que él no sabe lo que es, pero es un animal cuadrúpedo. El animal tenía un gran pelaje. El animal no podía caminar, no se podía mover. Estaba bien sucio. Y el labrador se pregunta, pero bueno, ¿qué tipo de animal es este? ¿Qué animal es este tan raro, tan extraño? Nunca lo había visto. Y cuando él trata y saca el animal, lo saca de ahí de la cueva, justamente era esa oveja perdida. Esa oveja había ido detrás de nuevas experiencias, detrás de otros pastizales. Se extravió, su pastor no la pudo encontrar. Y ahora la oveja estaba maltrecha, estaba bien sucia. El pelaje le había crecido tanto que se le enredaba en las patas y no podía caminar. Mire todos los traumas que consiguió este animal al alejarse de su pastor. Así nos ocurre a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos del redil, así encontramos tantas situaciones de dificultad. Amado, nosotros no tenemos que buscar nada en el mundo. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Todo está aquí. Todo está aquí. Nosotros podemos decir a través de los años que nuestro Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel. Podemos confiar en el cuidado y la provisión de Dios. Dios nunca fallará. Él es el amigo más fiel. Él es el que ha dicho que hará y Él hace e hizo por ti, por mí. Dios es fiel. En tercer lugar, en el versículo 2 encontramos otra declaración gloriosa. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto implica que Dios nos permite descansar. Además de que Él es nuestro pastor y Él nos cuida y nos protege. Además de que Él provee para nosotros. En tercer lugar, Dios nos permite descansar. Mire, yo quiero que usted que tiene 20, 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, usted observe personas que son contemporáneos con usted y no han servido a Dios. Obsérvelo para que usted vea. Compárelo con usted, a ver si no es grande la diferencia. Como decía el pastor Amós, nosotros somos de un lugar allí en la capital donde es difícil. Un lugar de mucha delincuencia es donde vivimos, trasiego de drogas, todo tipo de problemas, y siempre hemos estado ahí. Y cuando nos casamos, mi esposa y yo nos fuimos de ahí, lejos. Yo no quería seguir viviendo en ese lugar. Pero por la providencia de Dios, nos llevó de nuevo a ese lugar, a pastorear una iglesia. Ahora, yo no pensé que yo estaría en ese asunto allí. Ahí estamos, en ese medio. Pero yo he comprendido que Dios es Dios fiel. Y Él es fiel a su palabra. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y en ese lugar hay muchos perdidos. Y yo creo que por eso Dios enclavó la iglesia en ese lugar. Y en ese lugar nosotros vemos hombres que fueron contemporáneos, por ejemplo, conmigo, y jugábamos bolita. Y jugábamos en los callejones del lugar cuando éramos niños.
adolescentes, preadolescentes, jóvenes. Y mire, hermano, los que están vivos de ellos, los que están vivos, dan tristeza y pena. Los que están vivos. Muchos de ellos han muerto a manos de la policía. Otros están ahí vivos, pero son esclavos del vicio. Hay una esquina muy famosa, la Nicolás de Obando con calle 39. Esa esquina ahí hay unos colmados. Hay un colmado de expendio de bebidas alcohólicas y al lado hay una banca del mismo dueño, todo eso. Y eso, usted va un sábado que salimos a ganar almas por el sector. Usted va por ahí el sábado y usted piensa que usted está, yo no sé dónde. Yo me imagino algunas veces Sodoma y Gomorra en su esplendor, en su pleno apogeo. Y pienso ese sector, ese barrio, por donde quiera que uno se mueve, la música exuberante, las damas, jóvenes, hembras, varones, todos sumergidos en el vicio. Y sobre todo personas que estuvieron con nosotros, que fueron a la escuela con nosotros. Son despojos humanos. ¿Y sabe qué es lo que yo pienso cada vez que salgo el sábado por ahí? Yo pude haber estado ahí. Yo pude ser de ese grupo que están allí esclavos del vicio. Pero ¿sabe quién hizo la diferencia? Cristo hizo la diferencia. Él es fiel. Él es fiel. Yo puedo descansar en el Señor. Podemos descansar en el Señor. Él nos hace descansar. La fidelidad de Dios es grande. Su fidelidad, como dice alguien, incomparable es. Nuestro Dios es fiel. Podemos descansar en su fidelidad. Podemos descansar y estar seguros en Él, en su provisión, porque Él es fiel. Él es fiel. En el versículo 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. David estaba seguro allí de que Dios saciaría su sed con agua de vida. Amados, hay una sed que es física y se sacia yendo al lugar donde está el agua y tomarla, comprar una botella de agua o ir a la nevera y coger un vaso de agua y tomarlo. Pero hay una sed espiritual que no se sacia con agua física. Y esa sed no la satisface el mundo. Esa sed no la satisface el dinero. Esa sed no la satisface la fama. Esa sed no la satisface el conocimiento intelectual. Esa sed la satisface solamente Dios. Él prometió allí a la mujer samaritana el agua viva. Y el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Y la señora que tiene el dilema y el problema de ir con su cántaro al pozo a buscar agua, ella oye que le dice que el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Y ella dice, bueno, me voy a librar de este cántaro, dame de esa agua, dámela. Pero es más que eso. El agua que Dios ofrece, esa agua de reposo, es espiritual. Podemos vivir descansados en Él. Hermano, qué privilegio es que usted como creyente, nosotros como creyentes podemos descansar, dormir, estar en cualquier lugar y no tenemos cuidado de que esto, lo otro. Hay personas que viven en un terror, en un pánico constante. Hay personas incluso que para salir de su casa tienen que chequear bien y salir y regresar y volver y mirar. Pero si Jehová es tu pastor, una de las bendiciones que podemos gozar es que Él nos provee reposo. Él nos provee reposo. Él sacia nuestra sed espiritual con el agua de vida. A usted le pasa también
que la gente pase el tiempo, y quizá usted vea a alguien que tenía 10, 15, 20 años que no lo ve o no lo veía, y la persona le dice, oye, pero tú estás igualito. ¿Y cómo es el asunto? Me dijo una persona a mí, ya mucho no le veía, me dice, oye, tú nada más tienes el pelo blanco. Pero sí, amados hermanos, el Señor nos sostiene, Él da descanso. Podemos vivir saciados, bebiendo del agua pura de la palabra de Dios, que es esa fuente de agua viva que salta para vida eterna y sacia la sed espiritual. Este precioso libro que Dios nos ha dejado nos libra de ansiedad. De hecho, ustedes saben que hay orientadores, psicólogos, psiquiatras, terapistas familiares que trabajan la conducta humana. Además, hay consejeros bíblicos. Y hay toda una disciplina que es la consejería bíblica. Y la consejería bíblica no usa allí y ayer. La consejería bíblica no usa a Freud. La consejería bíblica usa la palabra de Dios. Amén. Y ella es suficiente. Ella es suficiente para llevarnos a aguas de reposo, a tranquilidad, a quietud. Porque ella es la todo suficiente palabra de Dios. Ella nos da descanso. Nunca dejes de leer tu Biblia, amado hermano. Nunca dejes de leer tu Biblia. Si te distancias de la palabra de Dios, así vendrán los afanes, las ansiedades. Y uno de los problemas, ¿sabe?, que viene cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, además de la ansiedad, es el temor. Tuvimos el fin de semana predicando en unas iglesias en Puerto Rico. Y yo dejé a algunos de los hermanos encargados de la iglesia. Los hermanos son hermanos que han estudiado en el seminario, pero algunos de ellos, fruto de las cosas de la vida, están muy enfocados en los asuntos que tienen que ver con los negocios. Les he advertido sobre este particular para que tengan mucho cuidado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, pero el amor al dinero. El afán por querer tener dinero, el afán por hacernos ricos. Dice el libro de Proverbios en capítulo 3, dice, has pensado hacerte rico, sé prudente y desiste. En otras palabras, eso es una imprudencia. Ahora, Dios da dinero a quien Él quiere. Y no hay que buscarlo, Dios lo da. Abraham no se desveló por el dinero. Él no anduvo buscando el dinero, pero dice que fue un hombre riquísimo, pero a la vez fue el padre de la fe. Y estos hermanos, cuando yo llego de Puerto Rico, que llego al primer culto, me dicen, pastor, queríamos que usted llegara, estábamos asustados ya, nosotros queríamos entregar a la iglesia, no queríamos seguir porque pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Y yo me quedo sentado observándolo a ellos, oyendo sus inquietudes. Ellos piensan como que yo me voy a volver loco. ¿Cómo? Usted no puede seguir saliendo, el pastor es el que tiene que estar aquí, me dicen. Yo no sé, ellos están encargados de nuevo. Eso fue el miércoles pasado. Y yo no le dije que venía para acá el fin de semana. Llamé a otro hermano fulano, tú tienes la predicación en la mañana, ya lo sabía. Pero, hermanos, los afanes nos llenan de miedo y de temor. Yo abrí la Biblia y le dije, miren a Jesús. El dilema de Jesús, 12 hombres. ¿Cuál de los 12 más difíciles? De hecho, a uno de ellos tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, que era de los más fieles.
A los otros dos que acompañaban a ese, que conformaba el círculo íntimo de Jesús, los tres que andaban siempre con él, los hermanos Juan y Jacobo, en cierta ocasión le dijo: ustedes no saben qué espíritu tienen ustedes, que me están pidiendo a mí orar por esa ciudad para quemarlos a todos. En otras palabras, el espíritu que ustedes tienen ahora mismo pidiéndome eso, es el espíritu de Satanás. Y eran sus discípulos, amados hermanos, le decía yo a ellos. Pero note que Jesús, dice la Escritura, que iba lleno del Espíritu Santo. Yo le decía: lo que le falta a usted tiene que... El tema de los negocios está bien, pero cuídense de eso, mis amados hermanos. Cuídense de eso. Hermanos, en el Señor, nuestro pastor, nos da descanso. Nos da descanso. ¿No se dan cuenta cómo Jesús reaccionaba a las eventualidades? Señor, es aquí, al que amas, ha caído en cama, está enfermo. Y el Señor dice: sí, voy para allá. Y se queda 3 días en el lugar donde está. Y luego regresa al lugar, allí en Betania, al 4.º día. Ya había muerto, estaba sepultado. Y el Señor fue con toda su calma. Y usted podrá decir, como dicen ellos: pastor, por eso era Jesús. Algunas veces tenemos esa idea. Amados, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo fue para que usted y yo imitemos sus pisadas. Hagamos como Él. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está mi confianza? Le decía yo: es que a ustedes le está pasando lo que le pasó a Pedro cuando andaba en la barca. Se fijó la circunstancia cuando salió de la barca y empezó a hundirse. Servir a Dios no es depender de la gente, es depender de Dios. Ningún varón de Dios que se fije en la gente, que observe la gente, podrá mantenerse en pie. Tenemos que seguir mirando a Cristo. Se quedaron callados, bajaron la cabeza. Y después le contaré cómo me va a ir cuando llegue. Llamaré al pastor Amor y se lo diré para que se lo diga a ustedes. Pero, amados hermanos, sí, no hay que temer, podemos descansar en nuestro gran Dios. Él nos da reposo. La palabra de Dios nos ayuda a ser personas sosegadas, a no ser personas presas del pánico, del miedo. Aún se nos enferma un pariente, aún un familiar nuestro tiene un problema, tiene un accidente, podemos ir serenamente, podemos ir a donde está el problema, en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la bendición de nosotros, poder descansar en la fidelidad de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en quinto lugar, dice: confortará mi alma. Confortará mi alma. Dios cuida y protege mi corazón y mi mente. Fíjese que el alma tiene que ver con la parte interna, la parte interior, la parte espiritual. El alma tiene que ver con el corazón, el alma tiene que ver con los pensamientos. Y una de las grandes batallas que nosotros tenemos que lidiar y luchar cada día es el problema del corazón, es el problema de la mente. Hermanos, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas perversas. Algunas veces alguien le pasa por el lado por la razón que sea, no le saluda, y a usted le pasan tantos pensamientos y regularmente son malos. ¿Vieron? Me saludó. Eso que tiene algo contra mí. Cuando lo veo la próxima vez, ni le hablo. Ni le hablo. ¿No es cierto, amado hermano? Sí, así es. Nuestra mente es tremenda, amado hermano. Ay, nosotros los pastores. ¿Sabe que yo una vez tuve un problema con un hermano? No debo venir a la iglesia. Yo fui a su casa. Yo, hermano, tengo que hay no venir a la iglesia con tu esposa. Él se queda con la cabeza. Yo fui con un diácono porque esos problemas así, yo no voy solo porque creo que hay evidencia de las cosas, ¿me entiende? No quiero que digan, el pastor me dijo una cosa, me ofendió. Quiero que haya testigos. Siempre voy con un diácono.
Me siento en su casa y le digo, hermano, ¿qué es lo que te pasa? Tú no estás yendo a la iglesia. No te veo. ¿Qué te pasa? Me dice, pastor, hay mucha hipocresía en la iglesia. Digo, bueno, hermano, es posible que sí, que haya hipocresía, pero tú fuiste a la iglesia porque no hay hipocresía. Tú fuiste a darle culto a la no hipocresía allí. Si fuiste a eso, pues por eso estás así. Y cada uno de nosotros somos un problema donde se reúnen casi 300 personas. Son casi 300 problemas. La verdad es que tú debes volver a la congregación. Yo lo voy a hacer claro, me dice él. El último domingo que yo fui a la iglesia, usted no me saludó. O sea que el hipócrita era yo. Ay, hermano, cuántas cosas. Yo soy el jefe y pastor de los hipócritas. Le digo, hermano, ¿cuándo fue eso? Sí, el domingo, acuérdese el domingo. Mire, bueno, el pastor Amor, yo creo que puedo dar testimonio de eso. Algunas veces uno se baja de aquí. Hermano, déjeme decirle, preparar un sermón y luego entregarlo, eso da exhausto a uno. Donde yo trabajo, donde yo enseño, yo pedí el lunes, digo yo, si ustedes quieren que yo esté aquí, yo necesito el lunes. Si no me dan el lunes, aquí terminamos. Yo no puedo, los lunes yo quedo como si hubiera, qué sé yo, hecho un trabajo extenuante. Hermano, no es fácil estar aquí parado. Así como no es fácil estar de rodillas ante Dios demandando, Señor, ¿qué tú quieres para tu pueblo? ¿Qué tú quieres que yo le diga a tu gente, Padre? Yo no quiero decir lo mío, quiero que tú me des palabras y luego empezar a hilvanar las ideas y tomar aquí la palabra de Dios y aterrizarlo a la palabra de Dios. Eso es extenuante. Cuando uno baja alguna vez, usted cree que usted me dice, usted me estaba mirando, no estaba mirando nada, ¿quién sabe lo que uno está mirando? Uno baja en las nubes, amado hermano. El domingo en la noche, mi esposa sabe. Tremendo. Y cada vez que uno termina, los hermanos vienen, este con un problema, este con otro. Mire, hermano, alguna vez estoy yo allá, y hay 10, 15, 20 personas coreando, y este me dice una cosa, acá me dice otra, y yo, sí, mi hermano, Dios me bendiga, por aquí, hermano, Dios le bendiga. Y el hermano dice que estaba ahí, que yo no le saludé. Y hermano, ¿y usted me saludó a mí? No, porque no me saludó. La mente es terrible, amado hermano. Y una de las cosas con las que tú y yo tenemos que batallar es con nuestra mente. El diablo es especialista en poner ideas de maldad en tu mente y en mi mente. La mente tuya y mía no puede estar vaga. ¿Sabe por qué? Porque la batalla del cristiano cada día se fragua en un campo que se llama la mente. Ahí es que está el campo donde están los dos ejércitos, el del mal y del bien. Para el cristiano es en la mente, ahí es que están. David tuvo que batallar mucho con eso. De hecho, perdió una batalla con Betsabé, la mente. La mente. Después que él vio a esa señora, como la vio, empezó la mente a maquinar, hasta que concretizó la obra de maldad. Una de las bendiciones que tenemos por el hecho de ser hijos, ser nosotros pastoreados por nuestro Señor, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas, es que Él conforta nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Dios me cuida, Dios protege mi corazón, Dios protege mi mente, pero déjeme decirle que la cantera de bendición, la cantera de información para tú y yo tener la mente limpia está en este libro. Por eso es que tú y yo no podemos descuidar este libro. A propósito, recuerda
que este libro se puede usar para cosas malas. ¿Tú recuerdas a Jesús en sus 40 días de ayunos? El diablo le aparece y le dice, mira, todo esto te dará si postrado y me adorares. Y el Señor le dice, bueno, tú no puedes tentar al Señor tu Dios. Tú eres el que tiene que adorarme a mí. Bueno, le aparece, mira, tírate abajo, porque escrito está. Escrito está. Entonces, el diablo utiliza la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Por eso que cuando tú y yo hurgamos en la palabra, cuando estudiamos las Escrituras, necesitamos acompañar eso de oración. La oración eficaz es menester, es necesaria. A veces las ovejas pueden quedar caídas. Y en el antiguo Israel, una oveja que caía patas arriba no tenía la habilidad para levantarse. Oiga, esos animalitos son tan especiales que cuando una ovejita tropezaba y caía y las paticas quedaban hacia arriba, no había manera, ella no tiene la habilidad para voltearse y pararse. ¿Sabe quiénes son habilidosos? Los chivos, las cabras. De hecho, usted ve una manada de ovejas ahí, usted hacia la oveja y ellas quedan como si nada y miran así. Ahora, usted ve una manada de chivos y así, usted ve uno de la loma, chequeando, de la loma, del todo, ya contigo, ya. Y si busca pleito con un chivo, tiene los cuernos, le hacen así una vez. Pero la antítesis de las cabras son las ovejas. ¿Usted se da cuenta por qué nosotros somos equiparados a las ovejas? Porque también fallamos tanto. Con cosas sencillas nos caemos. Le fallamos a Dios tantas veces. Pero recuerden, Jehová es mi pastor.